Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una presentación y una mesa redonda organizada por Business Decision, que es el área de inteligencia artificial y de data del grupo Orange. Y como bien sabéis, los que habéis sido asistentes, cada cierto tiempo hacemos una mesa redonda donde especialistas, directivos en el área de tecnología, sobre todo en el área de datos y de inteligencia artificial, plantean un reto y lo que tratamos de hacer es lo tratamos de resolver. Mi nombre es Tomás Martínez Bueno, voy a ser el que va a moderar esta mesa redonda y en esta ocasión vamos a hablar del problema que hay con los datos de los clientes. En el mundo de los seguros y de la banca, pero también en otros sectores, existe el problema de que los datos de los clientes están repartidos por cantidad de silos y cantidad de aplicaciones. Y eso supone un reto tecnológico, pero también supone un problema desde el punto de vista de negocio. Dicho esto, el formato de la mesa redonda va a ser muy sencillo. Vamos a empezar con una pequeña introducción donde planteamos el reto, ¿vale? Y quizás un esbozo de la solución, pero eso lo vamos a ver en la mesa redonda. Después vamos a entrar directamente a debatir con los ponentes que ahora voy a presentar. Y luego, en los 20 últimos minutos, pues va a ser preguntas para el panel, para la mesa redonda por parte de la audiencia. Con lo cual, si queréis ir añadiendo alguna pregunta, yo lo voy a leer y al final del desarrollo de la mesa redonda lo vamos a leer. Dicho esto, pues primero agradecer a todos, a los asistentes, pero también, sobre todo, a la mesa redonda. Estamos todos en una misma sala, aunque cada uno con una cámara, excepto Alberto, que está en remoto. Y os voy a presentar quiénes somos. Por un lado, Alberto Martín Pérez, que es el responsable o el director de informática de Europe Assistance, una empresa de seguros. Está por otro lado Palmira Aldeguer, que es la responsable de nuevos modelos de negocio digital en Unicaja, representa la parte de banca. Luego está Amanda Lleida, que es la directora de alianzas de Denodo y trae consigo una experiencia muy amplia en banca, pero sobre todo también en otros sectores donde este tipo de problemas se da. Y por otro lado tenemos a Juan Manuel Gómez, que es nuestro director de Delivery, pero sobre todo está aquí en su virtud de experiencia muy profunda trabajando en problemas reales en el mundo de la banca. De dicho esto, pues os agradezco vuestra presencia, agradezco la presencia de la audiencia y pues doy paso a Juan Manuel, que va a hacer una exposición muy limitada y muy concreta del reto. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, el problema que queremos traer hoy aquí, el primero es quién creemos que es nuestro cliente. Dentro de tanto la banca como seguros, no son entidades monolíticas, son entidades que tienen un conjunto de aplicaciones variadas, que dan respuesta a necesidades de negocio y es a partir de ahí de donde estamos teniendo distintos puntos de vista y distintas percepciones de nuestro cliente. Por ejemplo, desde el punto de vista del CRM, que todo el mundo tenemos en nuestra empresa, bueno, tenemos una visión de nuestro cliente. En la banca, desde el punto de vista del que da las hipotecas, riesgos y demás, tiene su visión del cliente, que puede ser y normalmente es distinta a la que hay en el CRM. Seguros. Las empresas o compañías de seguros que están trabajando con seguro de salud, la visión que tienen de su cliente es diferente a la visión de la hipoteca, es diferente a la visión del CRM. Pero es que además, banca y seguros también venden seguros de salud. Y luego, por no ir relatando cada una de las aplicaciones o aspectos, tenemos seguros del hogar, tenemos call center, tenemos seguro de vida. Cada uno de ellos tiene su visión del cliente, que es su visión real, pero parcelada y segmentada del cliente. ¿Esto qué es lo que nos hace? Que realmente no tenemos una única imagen de un cliente, es decir, no tenemos una foto unificada de quién es mi cliente, porque mi cliente es la mezcla o la combinación de muchos clientes en distintas aplicaciones. ¿Cuál es lo ideal para nosotros? Lo ideal para nosotros y lo que estamos buscando, lo que busca el negocio de cara a optimizar las posibilidades de negocio, de cara a optimizar el conocimiento del cliente, es tener esta visión unificada del cliente. Y esta es la problemática
que en banca y seguros, por lo menos desde mi experiencia, a lo largo del tiempo, pues se está viviendo esta visión segmentada del propio cliente. Y este es un poco el planteamiento. No sé, a partir de aquí... Sí, a partir de aquí lo que podemos hacer es plantear posibles soluciones. No sé si tenías algo preparado para esbozar en la solución. Sí. Yo creo que puedes comentar un poco por encima. Podemos comentar la solución. Yo creo que sí. Perfecto. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros hacemos de cara a la solución? Al final, tener muchas aplicaciones donde tenemos muchas distintas visiones del cliente, que hay un conjunto de datos que son comunes, pero luego hay otras especificidades del cliente, nos lleva a que tenemos distintos hilos y distintas fuentes de información. La aplicación de riesgo, la aplicación de fondos de inversión, la aplicación de seguros de la salud, la aplicación de seguros del hogar, la aplicación del CRM, la aplicación de incidencias, y todas ellas tienen en común que están hablando del cliente. ¿Cuál es una de las soluciones que nosotros estamos proponiendo bajo nuestra experiencia? La virtualización del dato. A través de una capa de virtualización del dato, lo que queremos tener es una visión unificada del cliente. Independientemente de dónde se esté alojando esa información del cliente, nosotros queremos conseguir esta visión única. ¿Para qué? Pues para tener un cliente 360 grados real, para poder ser más ágiles en cuanto a las ofertas que le puedo hacer a mi cliente, para tener todas las áreas de mi negocio con la misma visión y el mismo conocimiento de la problemática de mi cliente. Eso al final lo que nos lleva es a generar más negocio a partir de nuestro cliente, generar más fidelización de nuestro cliente hacia nuestra marca. Eso es lo que estamos buscando aquí. La búsqueda de esto no persigue tanto una bondad tecnológica cuanto una nueva capacidad de conseguir más daño. Esto en todo caso, Juanma, es una aproximación. O sea, realmente puede plantearse la solución de este problema de muchas maneras. Pero lo que ya quería es preguntar, pues, a Alberto y también a Palmira, que son las personas que están más en negocio, si realmente este problema os lo encontráis y cuánto daño hace o en qué situación estáis con respecto al problema que planteamos de fragmentación o segmentación de los datos, fragmentación diría yo, de los datos de vuestros clientes. ¿Es algo que es un problema que sufrís? ¿En qué medida? ¿Podéis contar un poco, Alberto y Palmira? Oye, pues cedo la voz a Palmira y ahora os comento, ¿no? Me parece un tema súper interesante y, bueno, deseando participar. Te iba a ceder la palabra, pero empiezo yo a hablar, pues si no, vamos a hacernos toda la tarde la palabra. El tema de los hilos de información ha sido trending topic durante ya mucho tiempo, quizá demasiado, y es muy natural que haya sucedido, porque cuando te pones a planificar un negocio por primera vez, lo que se hace es mirar la operativa, mirar las ventas y cómo le das soporte. A partir de ahí, una vez ya tienes la operativa, pues empiezas a preguntarte otras cosas, pero ¿cómo voy? ¿Cómo puedo predecir un poco del futuro? ¿Pero qué he hecho hasta ahora? Entonces empiezan a salir temas de reporting y demás. Pero está todo muy pegado a el operacional que has generado. Con lo cual, cada una de las aplicaciones, cada una de las operativas de las funciones te acaba generando una aplicación, te acaba generando un sistema y cada uno es autocontenido. Entonces, el origen del problema es muy natural, sobre todo porque siempre hemos venido gestionándonos como dirigidos por procesos, y es un nivel de madurez de las empresas bastante general. En algunas empresas ya empieza a estar el data driven, entonces la problemática cambia algo más porque se intenta quitar desde el inicio, desde el diseño, este tipo de funcionamiento, pero es una realidad y cuanto más antiguas, cuanto más solaz tiene una empresa, más situaciones de este estilo suceden porque hay mucho legacy. Déjame preguntarte, Palmira, una cosa por tu responsabilidad, que estás en nuevos modelos de negocio digitales y que continuamente están apareciendo nuevas aplicaciones, con lo cual a lo mejor este es un problema eterno, porque tú estás hablando de legacy, pero lo que hoy es lo que se está utilizando ahora mismo, mañana
va a ser un legacy, con lo cual siempre va a haber unos hilos. Si me quieres preguntar mi opinión personal, hace muchos años se empezó a hablar de desarrollo, de integración continua de ciclos de DevOps. Yo ya llevo un momento en que pensé en configuración y migración continua. Tiene que ser siempre un evolutivo. Entonces, O sea, que eso... Al final todo el mundo llegamos a tener legacy porque siempre hay cosas más modernas. Con lo cual, lo que no acabas de hacer es legacy. Efectivamente. Claro, y aquí me permito, sí, aquí me permito participar, ¿no? Porque yo definiría esto como un viaje, un viaje sin fin, ¿no? Esto es oye, tomar conciencia, ¿no? Y tener la sensibilidad de que estos silos pues existen y seguirán existiendo y que en una escena, ¿no? En una situación de compañía data driven vamos a necesitar cada vez lecturas de más alto nivel, ¿no? Es decir, extraer pequeñas partes ejecutivas seguramente prácticas que completen un mismo hilo argumental, ¿no? Lo que también está ahora muy de moda nombrar es el storytelling, ¿no? Antes era el Customer Journey, pero el Customer Journey se empieza a quedar corto y lo que necesitamos es un storytelling, ¿no? Un hilo argumental de cómo los clientes a través de nuestras operaciones, negocios, touchpoints, ¿no? Nuestros puntos de contacto también comerciales. ¿Cuál es el hilo argumental? ¿Cuál es la historia detrás de esta relación con el cliente? Para entender muchas cosas y también para anticiparlas, ¿no? Y poder realizar planteamientos de cross-selling, upselling o de fidelización, ¿no? O de retención. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es esto, ¿no? Esto no es un destino, es un modo de entender las compañías en la actualidad. Y luego de tener concienciación y sensibilización de decir, oye, no nos llevemos las manos a la cabeza. Es que esto, como decía Palmira, es que es muy natural que esté sucediendo esta situación, ¿no? De tener información dispersa. Coño, pues es que también vamos hacia este modelo desde el punto de vista de la especialización. Cada vez hay más especialización en las ventas, en las operaciones. Esto significa que cada vez somos más finos vendiendo, lanzando labores como somos más eficientes, más óptimos ejecutando acciones comerciales o propuestas de venta, también en las operaciones, también en la parte financiera. Todo este nivel de especialización favorece que cada vez haya más información, más dispersa en diferentes planos. Y con toda esta información, con toda esta cantidad de información dispersa en diferentes planos, se hace necesario, oye, pues desde un plano superior también el poder tener una especie de resumen en el que con algún nexo, ¿vale? Se sepa contar una historia de nuestro cliente, ¿no? O de la experiencia de nuestro cliente. Pues yo tengo, pues según estás comentando, Alberto, y que Amanda aquí tiene bastante experiencia con clientes, o sea, con empresas que son de banca y seguros, pero que también son de otro tipo, ¿no? Que al final esto es algo en continua evolución. Y Amanda, ¿tú cómo lo ves ya con una visión muy amplia de diferentes sectores? Yo, vamos, estoy 100% de acuerdo un poco con lo que comentabais. Al final, o sea, esto es algo que ha surgido de forma natural por el histórico de la industria en la que estamos, el departamento de sistemas, y no queda más que, aunque suena un poco de mindfulness, pues aceptación. Quiero decir, hay que aceptar que, como dice Alberto, pues que se van surgiendo la especialización, nuevos sistemas y que siempre va a haber nuevos sistemas. Y esto pasa en todos los ámbitos de negocio y ha pasado siempre. Ya los analistas también llevan mucho tiempo viéndolo, ¿no? Cuando define Gartner hace unos años el Logical Data Warehouse es que acepta que, bueno, va a haber sistemas cada vez más especializados, unos en un tipo de casos de uso, otros en otros, y al final ninguno me va a dar todo. Entonces, como ninguno me va a dar todo, necesitamos montar soluciones que me permitan, sí, para que el negocio pueda trabajar con todo, aunque ningún sistema único me dé todo, ¿no? Y lo mismo que Forrester cuando acuñó el término de Data Fabric, exactamente igual. Es un poco, pues hay que aceptar que bueno, pues tenemos distintos sistemas, que la vida es así y los sistemas son así. Sí, yo en todo caso, luego saldrá lo de Data Mesh, Data Fabric, o sea, todos los términos que se han puesto en ¿no? Pero la cosa, y ya yo pregunto a Juan Manuel,
ya con la idea de entrar en materia, sobre todo con Alberto, Palmira y Amanda, posibles soluciones. En lo que tú, la pequeña introducción que has hecho, pues has hablado de virtualización, pero realmente a mí a priori, pues pienso, oye, ¿por qué no metemos todo en una caja, todos los datos? ¿Por qué no tenemos un super data lake? Entonces, cuéntanos un poco para que luego sirva de debate, porque está muy bien llorar por los problemas que existen y que hay que aceptar, pero luego lo que es importante es que ver estrategias para abordar esa situación que es la realidad. Entonces, otro tipo de planteamientos, ¿cómo serían? Claro, si hacemos un poco de historia, el acuñamiento del concepto del Data Warehouse es relativamente reciente, es un número excesivo de años y a día de hoy ya se ha quedado obsoleto. De hecho, hasta incluso un Data Lake se puede haber quedado obsoleto. ¿Por qué? Porque no nos está resolviendo problemáticas actuales que tenemos del real time. Si yo quiero mover la información en real time a un Data Lake, estoy perdiendo un tiempo precioso. No puede, si quiero ser ágil, que no meta políticas de calidad y demás, porque lo que me venga lo meto y ya veré en el Data Lake qué hago. Y esa es una de las problemáticas que tenemos. ¿Cuál es una de las soluciones? Una de las soluciones que hay es, oye, ¿por qué no virtualizamos? ¿Por qué no dejamos la información donde tiene que estar? Gobernamos la información en el silo en el que está, pero compartimos esa información en tiempo real con el resto de sistemas. ¿Y qué información comparto? No comparto todo. Cada sistema recibe la información que necesita. Ese es el punto de la virtualización del dato. Ese es el punto clave que lo que nos permite es generar agilidad. A partir de ahí, pues hay soluciones en el mercado, como puede ser, por ejemplo, un Denodo que lleva mucho tiempo en el mercado, precisamente con este tipo de soluciones, en la cual nos está permitiendo tener el dato en el repositorio que lo está generando en el ambiente productivo y es a partir de ahí cuando se pone a disposición del resto de la organización. Juan, estamos aquí en esta reunión, en esta mesa redonda, para poner todo en cuestión, para poner todo patas arriba. Para todo. ¿Vale? Es decir, yo no creo nada. Entonces, por eso están aquí, sobre todo, Palmira y Alberto, que están en el día a día de los problemas de oye, pues, cómo al final tener disponibles los datos para sacar valor de esos datos. ¿Cómo abordáis este nudo gordiano? No espero que saquéis el hacha para cortar el nudo, pero ¿cómo planteáis esa situación donde continuamente están apareciendo nuevos hilos porque hay nuevas aplicaciones y sin embargo pues hay que ir cada vez sacando más valor de los datos porque los puedas tener disponibles? ¿Cómo lo abordáis? ¿Utilizáis data lakes? No os pido que digáis cosas que son confidenciales, pero ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que veis vosotros que es más adecuado para ir abordando este problema? Palmira. Bueno, vale. A ver, no hay una solución única que valga para todos los casos. Lo que al final te tienes que armar es de un ecosistema que te permita ir creciendo en las áreas que necesitas. No es lo mismo tener que hacer muchísimos reportings para el Banco de España o para quien sea, que estás hablando de necesitas los datos absolutamente perfectos porque estás rindiendo cuentas, o para hacer contabilidad, me da igual, que la contabilidad la tienen que hacer todas las empresas, o si simplemente estás posicionando publicidad en la página web, pues desde el reporting hasta la publicidad no tienes ni la misma calidad ni tampoco tienes los mismos requisitos de tiempo. Entonces tienes que ir adecuando y cogiendo los elementos que necesitas. Cuanto más cuanto más cantidad de sistemas tengas, pues más interacciones entre ellos tiene que haber. Una posibilidad bastante habitual, tener los data warehouse, y eso, además, la ventaja de los data warehouse es que están pensados para preguntarles y que te contesten. Las operaciones se quedan en su aplicación de toda la vida y cuando tienes que preguntar te vas a un sistema que sabe contestar. Normalmente el trade-off que tienes ahí es el tiempo, porque va con cierto retraso, va pues con un día, con media hora, da igual, depende del negocio, es absolutamente crítico o da igual. Si te vas ya a temas de marketing, es que ya has cambiado y estás en el mundo de Internet, estás en el mundo real time y las herramientas que se utilizan allí normalmente ya nacen con otro tipo de características. Pues al final lo que tienes que hacer es montar
lo que vayas necesitando, tener una estructura en la cual todo vaya teniendo sentido, que compartan lo que se necesita y que no te vuelvas loco y que tengas un anillo para dominarlos a todos. Vale, y eso, yo al hilo de esto, Alberto, aunque también os digo que nos tenemos interrumpidos y comentar sobre eso. Yo estoy convencido, Alberto, que puedes decir, bueno, yo está bien, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo planteo? Y lo estás haciendo, de hecho, esta bestia la estás domesticando. ¿Y cómo lo planteas? Precisamente... Sí, aquí hay diferentes, claro, hay diferentes aproximaciones. Además, esas aproximaciones, hasta que no haya un consenso general, pues oye, son todas lícitas y válidas en un momento de madurez específico de cada una de las compañías, ¿no? Entonces, lo que digo es que no hay ninguna receta mágica, ¿no? Actualmente para tenerlo todo. Entonces, no existiendo recetas mágicas, ahora mismo lo que hay es una tendencia, ¿no? a tener en un data warehouse toda la información en bruto. Hay una orientación a almacenar absolutamente todo de todos los sitios. Entonces, necesitas un data warehouse preparado en principio, para cubrir esa intención, ¿no? De almacenar todo de todos los sitios, ¿vale? Y luego, oye, pues se ponen capas por encima, ¿no? Dependiendo del nivel de procesado del dato o de lo bruto que esté el dato, pues se van poniendo capas por encima de explotación, capas por encima de explotación de ese dato, ¿no? Donde se va procesando poco a poco el dato y al final lo que tienes donde desemboca todo esto es en los típicos cuadros de mando ya con lecturas súper útiles, ¿no? Pero bueno, todo esto nace al final, pues eso, de la necesidad básica, que esto no va a cambiar nunca, de almacenarlo todo de todo, y luego en base a todo ese almacenamiento o a esa necesidad que cubrimos con un almacenamiento masivo en primera instancia, y esto sí se puede retar, ¿vale? Pues oye, pues se van planteando diferentes capas de procesado sobre esa data masiva, ¿no? Y a partir de aquí, pues las diferentes también posibilidades o alternativas de explotación y de presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues se van cogiendo diferentes muestras dependiendo también de los diferentes orígenes y tal. A mí me interesa mucho el cómo se puede conseguir el círculo virtuoso, ¿no? El más a más, es decir, sin tener una gran inversión en almacenamiento bruto, ¿vale? Cómo se puede conseguir disponibilizar data, ¿vale? Y que esa data sea líquida, ¿no? Que sea, oye, pues que sea fluida y que se adapte a las diferentes necesidades. Y hablo así súper conceptual porque me interesa también mucho la visión de Amanda, de Juan Manuel. Oye, pues cuáles son las tendencias para al final optimizar el valor, ¿vale? Reduciendo los requerimientos de infraestructura, de almacenamiento e incluso coste, ¿no? Pues ha sido mencionada, Amanda. Solamente decir una cosa, que efectivamente hay una tendencia o se quiere, se desea tenerlo todo metido en un data lake, en un data warehouse, pero lo cierto es que como todo está evolucionando, pues tuvimos una conversación, Amanda, precisamente sobre esto, donde nos puede decir qué es lo que ocurre en la realidad de lo que tú has visto en el mercado. A ver, sí, la idea y la tendencia, es decir, de tener un punto único de acceso para poder trabajar con los datos es fundamental. Es una idea que se ha perseguido durante mucho tiempo. Igual que en el siglo pasado, ya suena un poco carca, pero en el siglo pasado que tendríamos a juntar todo en la pantalla, ¿no? Luego, pensando en la visión del cliente, ¿vale? Luego surgieron los CRMs, ya un poco más cercanos a este siglo. Y ahora pues hablamos de otras tecnologías, ¿no? Pero bueno, el tema es que efectivamente la tendencia a tener un punto único donde poder tener la información es muy natural, ¿vale? Igual que con el Data Warehouse, el Enterprise Data Warehouse o el Data Lake, ¿no? Es natural, lo único que ocurre es que desde nuestra perspectiva cada sistema está especializado en trabajar los datos de una manera determinada. Entonces, los Data Warehouse son herramientas buenísimas para darnos información a consultas concretas sobre datos estructurados. En los Data Lakes vamos a hacer determinadas analíticas avanzadas a respuestas que a lo mejor no sabemos o con datos menos estructurados.
igual que seguimos teniendo, pero carecen, estos sistemas que carecen, pues como bien decía Palmira, del tiempo real, ¿no? El último dato, si el cliente ha tenido una incidencia con la tarjeta de crédito o me ha dado de alta una incidencia para el seguro de hogar o se ha cambiado de puesto de trabajo y lo puedo ver en LinkedIn, con lo cual pues puedo ofrecerle a lo mejor otro tipo de productos, ¿vale? Si veo que puede, pues a lo mejor cambiarse también de vivienda o lo que sea, puedo ofrecer distintos productos. Entonces, hay determinada información en tiempo real que no podemos encontrar, ¿no?, en estos sistemas. Entonces, en la línea que os decía antes, de aceptación de que cada sistema está especializado y mejor orientado a tratar determinado conjunto de datos, no podemos limitar al usuario de negocio de tener, si puede, ¿vale?, que es un poco la tendencia que nosotros vemos cada vez más, esa visión completa, ¿no?, de la visión del cliente 360. Entonces, lo que Denodo propone es, bueno, pues tenemos nuestros sistemas, cada uno especializado, y que va a ser el repositorio de los datos. Lo que podemos proponer es que con esos datos que están ahí, facilitar esa visión desde un punto de vista lógico, sin tener que copiar los datos de ningún sistema, ¿vale? Proponer que puedan acceder a esos datos allá donde están. Lógicamente, para hacer consultas más definidas, pues determinados datos irían a un data warehouse o un data lake, lo que sea, pero esa información se puede enriquecer con información que me venga de mi aplicación de ticketing o del CRM o del RP, con información más de tiempo real, que es información que todavía no tengo en otro tipo de sistemas. Y muchas veces es muy relevante para el negocio, ¿no? Pues para el call center o para otro tipo, para ventas, para determinado tipo de áreas de negocio, ¿no? Entonces, la propuesta de Denodo, que ya os digo, desde la misma perspectiva de, oye, ese objetivo de tener un punto centralizado desde donde poder yo consumir la información, pues se ha venido persiguiendo durante mucho tiempo y es totalmente natural, ¿no? Porque facilita a los usuarios y al desarrollo de las aplicaciones de hacerlo más rápido y más fácilmente, ¿no? Y la propuesta nuestra es, lógicamente, hacerlo, sí, y aprovechar esa naturaleza que tienen especializada y tan buena muchos motores, algunos más ya os digo, para tratar operacionales, como mencionáis, otros más formacionales o temas de data lake o lo que sea, cada uno aprovechar su valor que tiene y poder combinar todo de una forma, una perspectiva virtual o inteligente que permita acceder a toda esa información y proporcionarle todo ese dato a las líneas de negocio, ¿no? Sí, yo me pregunto, es decir, y es un tema que te voy a preguntar a ti, Juanma, porque hemos hablado más de una vez sobre el tema de Data Mesh, el Data Centric, el Data Fabric, etcétera, etcétera, ¿no? Que de alguna forma son estrategias. O sea, Amanda habla de lo que conoce y de su empresa, pero sin embargo, muchas veces lo que se aporta, o sea, lo que se plantea son estrategias para poder al final llegar a tener ese cliente 360 o ese otro indicador que tiene que está fragmentado, que está repartido por toda la empresa, ¿no? O sea, esa información que está repartida por toda la empresa. Esas estrategias que se ponen de moda, sin meternos en filosofía, porque esto al final se convierte en filosofía. Data Mesh, Data Fabric, todo centralizado. ¿Cuáles son las tendencias que tú estás viendo en cuanto a estrategia? En cuanto a estrategia, yo creo que ahora la estrategia que más se ve en el mercado es la estrategia del Data Mesh. ¿Por qué? Porque se está viendo. Porque hay dos aspectos de aquí, también han hablado Palmira, Amanda, también ha hablado Alberto, que es el real time. La necesidad de información en tiempo real es algo crítico. O es algo crítico para algunos negocios y para algunas áreas específicas del negocio. Lo que decía Palmira, al paisano de riesgos que tiene que hacer el reporte a Banco de España, le da lo mismo que el dato llegue hoy o que llegue el día 31 de cada mes. Porque el reporte lo tiene que hacer el día 1. No hay problema por eso. Pero el paisano de marketing, que está entrando el cliente por la puerta con un problema en su tarjeta, que no puede conectar, que ha llamado hace 10 minutos al call center, ha abierto una incidencia y entra por la oficina y entra como un toro de Miura, al pobre que está ahí, compañero que está en la mesa, si cuando le llega el cliente tiene en tiempo real que ha tenido un problema con la tarjeta, oye, Francisco, mira, perdona, has tenido un problema con la tarjeta, no te preocupes, vamos a ver cómo lo solucionamos. Ese es el valor que da. Eso con el modelo clásico no lo podemos hacer de todo. Con un tema parecido a un Data Mesh en el cual tengo ese dato donde tiene que estar, en la aplicación de incidencias, pero tengo una capa lógica por encima
que está accediendo a esa información y que me permite conocer a mi cliente, ese es el valor. Ese es el valor que yo voy a tener. Hay otro punto también que está cambiando en todos los negocios. Todos los negocios estamos pasando del modelo de licenciamiento al modelo de suscripción. ¿Y qué nos hace que cambiemos del modelo de licenciamiento al modelo de suscripción? Que necesito que mi usuario tenga una buena experiencia de mi producto. Para que mi usuario tenga una buena experiencia de mi producto, tengo que conocer a mi cliente. Tengo que tener un conocimiento profundo de mi cliente y a ser posible casi en tiempo real. Porque si no, antes yo le vendía una licencia, de lo que fuese, y era una licencia perpetua. Y tenía que desembolsar un montón de pasta. Ahora no, ahora con 8 euros, vamos a hacer publicidad aquí de competencia, con 8 euros tengo un conjunto de herramientas ofimáticas y voy por ahí, pero si mañana no me gusta, dejo de pagar 8 euros y me voy con otro, con el de al lado, que se llama Google, pues me voy con Google o me voy con un tercero. ¿Qué es lo que nos va a propiciar tener esta visión? Por centrar en la conversación en la que estamos. Esta visión 360 de mi cliente, que no se me vaya con la competencia, porque tengo el conocimiento de mi cliente. Ese es lo que estamos persiguiendo. Entonces, por no ser gallego, Tomás, a la respuesta de tendencias tecnológicas actuales, sí, la tendencia tecnológica actual va hacia el database. ¿Esto quiere decir que tenemos que tirar a la basura mi data warehouse, mis data lake y demás? No, no los tengo que tirar. Lo que tengo que aprovechar es qué sabe hacer bien el data warehouse, qué se puede hacer bien en mi data lake, qué hago bien en mis operacionales e intentar integrar. Eso es lo que me da la capa de virtualización, esa capa de integración. ¿Para qué? No por tener la mejor tecnología del mundo, sino para intentar conseguir fidelizar a mi cliente, maximizar mi revenue, intentar que el real time, si para mí es un valor, una necesidad, funcione y me genere negocio en ese tiempo. Esto es lo que estamos buscando con esta visión 360 y con este tema de virtualización. Yo les pediría a Palmira y Alberto que le criticarais. Es decir, que pusieras en cuestión esto o que... ¿Quieres que lo critiquemos? No, critiquemos, buscamos los puntos negativos. Lo que yo creo que es bueno en estas mesas redondas, precisamente, muchas veces solemos pontificar, hablar como si fuéramos catedráticos y hay que cuestionar las cosas y a lo mejor decir, mira, estoy de acuerdo con esto, esto lo haría de esta manera, no sé, más que nada por matizar, porque no estamos aquí para a nadie. Además, según lo que comentaba Juanma, oye, pues a mí me preocupan mucho las implicaciones, ¿no? De tener todo esto tan bonito, tan precioso, tan inmediato, tan bien hilado, ¿eh? Las implicaciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a tecnología, en cuanto a comunicaciones. Oye, ¿qué implicaciones? ¿Qué hay detrás de bambalinas, ¿no? ¿Cuál es el coste? Ya no solamente el explícito económico, ¿no? Sino y qué más, qué más hay qué es lo que hay que asegurar a todo esto para que funcione. No sé si tienes algún comentario, bueno, diría tú que te vas con no, pues, crítico. No pasa nada, que contesten a la primera y ahora voy yo. Entre Amanda y yo podemos contestar a esto. Es verdad que todo tiene un coste, efectivamente. Y lo que es más importante en las empresas, y todas las empresas evaluamos, es este coste, ¿qué beneficio me genera? Si el coste de montar algo lo más guay del mundo, el último grito, me va a generar más gasto que beneficio, evidentemente la inversión no la voy a hacer, porque la tecnología siempre está subrogada a mi negocio. Sin ser otra vez gallego, ¿qué es lo que me permite un entorno de virtualización? ¿Y qué hemos conseguido últimamente? Últimamente hemos pasado velocidades de red y latencias de red de ir a 10 megas, 100 megas, giga, a unas velocidades ya espectaculares. Por lo tanto, ya ese trasiego de información, la virtualización, solo me mueve el dato que necesito, no me mueve todo el dato del operacional. Por lo tanto, no necesito una macroinfraestructura de red, ni necesito un conjunto de NAS ahí todas apiladas en serie que no me cabían en el data center. No necesito eso. Por lo tanto, esa capa la tengo. Pero sí necesito un mínimo. Si me pongo en el punto de vista del CIO, ¿qué me simplifica la virtualización?
que si hoy mi dato está en esta aplicación, pero mañana mi negocio genera otra aplicación, la capa de virtualización que yo tengo, simplemente tengo que hacer un conector a esa nueva origen de información, aplicar un conjunto de reglas de negocio y ponerla a disposición. Es más un tema lógico que un tema físico. Es más costoso generar una ETL y mover todos los datos a un data warehouse o a un data lake y a partir de ahí sacar esa información para ponérsela a disposición que en una infraestructura de virtualización acceder a la información, solo sacar la que necesito cuando la necesito. Perfecto. Todo tuyo, que sigues ahí. No, sí, no, sí es que además a mí la parte de virtualización siempre me ha parecido que era lo natural. Si en esta tarde estamos hablando siempre de cosas supernaturales, pues si tenemos a los grandes que se han ido a la nube y lo único que han hecho es virtualizar y después de virtualizar siguen en la siguiente capa y primero tenemos el PaaS, el IaaS, el SaaS, lo tenemos todo, porque en datos no. Entonces a mí esto me parece muy natural. Pero creo que tiene sus puntos fuertes, que es una parte de transparencia importantísima, pero al final los sistemas de debajo están especializados en lo que están especializados, no en lo que les estamos pidiendo, en lo que están especializados. Entonces, si tengo un ordenadorcillo, mira, si tengo una Raspberry Pi, que la uso para no sé qué aplicación que es súper concreta, lo voy a virtualizar y voy a tener, además de la Raspberry, voy a tener su operativa normal más todo lo que le venga de la virtualización. Con lo cual, de facto, voy a tener que estar invirtiendo todo el rato en los sistemas legacy. ¿No es un poco contraproducente tener que estar invirtiendo en los legacy cuando queremos evolucionar? He hecho la pregunta así un poco... Yo veo a Amanda que tiene ganas de responder. Sí. No, a ver, un poco por contestar también, añadir algo a Alberto, ¿vale? Antes de contestarte, Palmira. Desde el punto de vista, lo que nosotros vemos, de qué es lo que más cuesta en las empresas o cuál es el coste, ¿vale? Cuando decide una empresa desplegar. Pues el coste es el cambio. Estamos un poco habituados de forma natural, hemos ido heredando históricamente sistemas y nos hemos acostumbrado a copiar datos. Y el mayor coste es un coste de cambio de mentalidad, que nos cuesta decir, oye, voy a poner una pieza que va a ser una capa inteligente que me permita acceder a los datos. Ese es el mayor coste, el coste del cambio, es lo que nosotros vemos. Porque en el fondo, o sea, por un lado, y también abordando un poco el aprovechamiento de los sistemas, lo que nosotros promovemos es que se aprovechen los sistemas que tenemos. Y realmente son los sistemas, nosotros no ejecutamos las consultas, autorizaciones, aprovechamos los motores, cada uno de ellos. Y sin ninguno de ellos no sirve de nada. O sea, tenemos que también somos garantes de que cuando yo accedo a un sistema, ese sistema tenga que estar en las mejores condiciones y no machacarlos con un volumen excesivo de accesos. Somos garantes de que esos accesos se hagan de forma controlada, porque si no, estamos perdidos, ¿vale? Si digamos que atacamos demasiado a un sistema. Y es una pregunta muy natural que nos surge siempre. Entonces, la idea, nosotros donde vemos, ya os digo, mayor coste siempre de la gestión del cambio desde el punto de vista de mentalidad, porque hemos ido heredando, igual que heredamos silos y tenemos que aceptar en un momento dado que sigue habiendo silos, hay que aceptar que en algún punto, si queremos dar un cambio a esa agilidad, proporcionar los datos, pues a lo mejor tenemos que montar una arquitectura un poco diferente que nos simplifique, que nos elimine tener que hacer copias para disponibilizar y montar esto. Entonces, desde el punto de vista de la solución nuestra, es un poco la idea, ¿no? Realmente, sí, pues hay que montar una capa, se aprovechan los motores, cada uno especializado para lo que es, ¿vale? Cada uno protegido en el tipo de información que tiene que proporcionar, exactamente igual, tienen que estar ahí protegidos. Y además, yendo un poco a lo que mencionaba Palmira, una de las grandes ventajas que tiene esta arquitectura, ¿vale? Una de las grandísimas ventajas es que lo que te permite precisamente es la evolución de IT y una arquitectura de IT independiente de negocio.
negocio va a acceder a través de una capa lógica y virtual siempre a la infraestructura de datos que ponga IT. Y el negocio desconoce ya qué es lo que tenemos y que estamos montando en IT. Que yo desde el departamento de IT, desde el área de tecnología, decido que mi arquitectura hoy es la que tengo, pero mañana surge otro sistema y yo quiero llevarlo a la nube o volverlo on-premise, o ha surgido una tecnología absolutamente nueva y quiero aprovecharla, la incorporo al sistema. La gente de negocio va a desconocer por completo si yo tengo 1, 5, 500 sistemas, si son de última generación 2 o son todos legacy. Lo que da precisamente es una libertad para desacoplar por completo las áreas de negocio de la arquitectura de sistemas. Esa libertad no la tengo de otra manera cuando estoy viendo a cada uno de los sistemas, o tengo que estar copiando datos y garantizando que de cada uno de los sistemas, pues cuál es la seguridad, cómo es el mantenimiento, cómo tengo que cambiarlo, cuál es la calidad, asegurar que el dato se ha copiado bien, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, por un lado rompe, y precisamente una de las grandes ventajas que decimos desde el punto de vista estratégico de IT es que te va a permitir evolucionar tu arquitectura hoy a la de mañana, a la de dentro de 10 años, 20 o 50. Porque como bien decíamos desde el principio, pues esto es un proceso continuo y no es una foto fija. Hay una cosa que yo he querido entender de las palabras de Alberto, que a la hora de hacer cambios, o sea, no sé si lo he entendido bien, Alberto, pero yo siempre voy a la idea del ROI, o sea, del retorno de inversión. Porque, claro, todos queremos, de alguna manera, el poder tener los datos disponibles de clientes o de lo que sea, pero eso supone una inversión. Y luego, por otro lado, o sea, supone una inversión que a veces es difícil de justificar, pero por otro lado, el negocio o el mismo CEO es el que pide que estén disponibles los datos de una manera para poder desplegar nuevos productos o nuevos servicios, ¿vale? Entonces está la presión de negocio, tú, o con la parte de IT o la parte de datos, pues no eres capaz de proporcionar esos datos para que pueda hacerse esos negocios, ¿vale? Y a la vez tienes que justificar una inversión. Os pregunto, ¿vosotros utilizáis algún tipo de planteamiento de ROI a la hora de decir, vamos a poner en marcha este lavado de cara de la arquitectura, o vamos a hacer una arquitectura, o vamos a mejorarla para disponer los datos de manera más eficaz? ¿Hacéis algún caso de lo que llaman business case, un caso de negocio para poder justificar eso? Si lo hacéis, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo justificáis? ¿Por parte del beneficio que puede traer ese cambio de infraestructura, o por los ahorros que pueden suponer a los gastos que actualmente tenéis para poder soportar todo digamos, el sistema de datos? ¿Cómo lo planteáis eso? Y no sé si va por ahí un poco una de tus preocupaciones, Alberto. Sí, un poco el materializar, ¿no? Este tipo de soluciones, ¿en qué se traducen? ¿Cómo se materializan, ¿no? ¿Cómo se aterrizan? ¿Qué implicación en CAPEX o en OPEX pueden tener? ¿Qué infraestructura es la que da servicio por detrás para un potencial cliente de este tipo de servicio o de soluciones? ¿Es transparente? ¿Es caja negra o no? ¿O hay que hacer hueco, ¿no? En el CPD, en la nube o en donde sea, o en el CAPEX, ¿no? En el budget, porque haya que hacer hueco en el budget para todo esto. ¿Y qué tipo de hueco, no? Estas eran un poco mis cuestiones, así que yo creo que todos los comentarios y todos los mensajes han ido dando pinceladas y definiendo un poco esa foto. Y luego la pregunta, Tomás, pues claro, ¿no? Pues obviamente, yo creo que en las fechas en las que vivimos, toda iniciativa que conlleve una inversión de capital que supere un umbral relevante en algunas compañías de una manera y en otras de otra, tiene que ir con un business case de la mano, ¿no? Y en ese business case se tienen que hacer una serie de asunciones, ¿no? Y de premisas, y tiene que haber hecho un ejercicio de retorno, ¿no? Porque tiene que haber un retorno que justifique una inversión y un esfuerzo, pero esto ya en todos los sectores, en todas las compañías, hoy más que nunca, pero menos que mañana quizá, ¿no? Entonces ahora no se da puntada sin hilo, macho, aquí ahora hay que... Claro, yo lo que me pregunto, Alberto y Palmira, que estáis ahí en ese día a día, es que cuando se hace ese business case, ¿qué se plantea? Que si yo hago una inversión determinada voy a tener este valor por negocio, es decir, que voy a ser capaz de desplegar este servicio que me va a dar no sé cuántos millones de euros y ahora mismo es imposible porque no tengo disponible la información para poder proporcionar ese servicio. Esa es una forma de hacer un business case. Otra forma es,
ahora mismo tengo esta infraestructura, estoy dando un servicio, lo puedo mejorar, pero es que además lo que voy a hacer es ahorrar un montón de dinero porque hay muchas licencias o muchas suscripciones que voy a dejar de necesitar porque estoy cambiando todo. ¿Contempláis esas dos formas, o sea, dos elementos a la hora de... Es que no son incompatibles. Claro. ¿Pero qué es lo que en este momento tiene peso? Es decir, ambas. Siempre, las dos. Bueno, por un lado, el ahorro de costes de aquello que no te aporta valor y quieres invertir en lo que te va a dar más margen de beneficios o te va a dar nuevo negocio. Entonces... Sí, creo que al final hacéis una hoja de cálculo y empecéis a hacer los números para poder plantear, digamos, tu business case. Así, me imagino, vamos. Sí, y hay incluso parámetros que incluso se monetizan, pero no son naturalmente económicos, ¿no? Entonces, bueno, para un business case y para justificar determinada inversión, aquí ya depende a lo mejor del estándar corporativo o de la capacidad creativa del sponsor. ¿Vale? Pues oye, vas a intentar poner en la balanza que justifique, que argumente esa iniciativa, pues cuantas más cosas mejor, ¿no? Y si hay ahorro en licencias, pues te vas a asegurar de que esto se quede claro y se lea y pese, ¿no? En la decisión. Y si hay además eficiencia operacional, ostras, pues esto también es importante que salga. Y si luego además hay incremento de NPS, ostras, pues esto es súper importante, ¿no? Esto tiene un retorno más a lo mejor en el medio largo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues en manos de quien esté el elaborar ese business case, pues todas estas herramientas para justificar que una iniciativa pues tenga sentido, se lleve adelante o no. Y luego además yendo a cerrar el círculo, si me permitís, pues el vigilar que todas esas premisas luego se terminen cumpliendo, ¿no? Dentro de unos parámetros para que no nos hagamos trampas al solitario, ¿no? Es decir, bueno, pues para que no valga todo en un business case si luego no se revisa y se aprende, ¿no? Yo no digo que se acierte, digo que por lo menos se aprenda y se vea dónde hemos estado más finos en el cálculo, en la previsión de ese retorno, en el cálculo de esa previsión, y donde a lo mejor hemos estado menos finos para que la próxima decisión vaya muchísimo más afilada al pain point que tenemos, ¿no? Hay una pregunta que me ha llegado, que es ¿hasta qué punto la virtualización de la información? Y tiene que ver un poco con esto, porque además esto es un debate que hemos tenido internamente bastante a menudo, ¿no? ¿Hasta qué punto la virtualización de la información es una aliada del gobierno del dato o por el contrario es un impedimento para que se pueda realizar un gobierno adecuado de la información? Bueno, déjame que aquí le pongo un matiz por mi parte. Esta pregunta está ahí. El matiz es, claro, muchas veces se habla del gobierno del dato, pero nadie, o muy poca, en España sobre todo, se invierte poco en, digamos, estructurar y hacer una consultoría de gobierno del dato, porque no se puede justificar desde el punto de vista ROI. Porque en sí mismo, ¿qué justifica? Lo que puede justificar es algo que implementas algo, explicas algo y te da un valor determinado. Y esto es, digamos, hacer el mapa o la estrategia de cómo gobernar el dato. Dicho esto de la virtualización, y a lo mejor yo se lo preguntaría a Juanma, que es un especialista de Data Governance, o tú que también conoces un poco el tema, ¿tiene sentido el juntar los dos términos? Porque lo he oído muchas veces, pero no sé si tiene sentido o no. Yo creo que es un facilitador. A día de hoy, todo lo que sea agilidad, todo lo que sea trazabilidad, y en este caso la virtualización, otra cosa no tendrá, pero agilidad y trazabilidad tiene al 100% desde que nace. Yo creo que eso nos está facilitando la parte del gobierno del dato. Porque si no, muchas veces lo que nos estamos encontrando en nuestros clientes o en nuestras empresas es que tengo un dato y hago un acto de fe. Hago un acto de fe porque eso fue creado no sé cuándo, lo calculó no sé quién y a día de hoy digo, pues será verdad. Y hasta que no te lo cuestionas, hasta que no empiezas ahí a rascar, ves que puede que sí, puede que no. Entonces, ¿la virtualización y el gobierno del dato son incompatibles? No, todo lo contrario. Yo creo que la virtualización y el gobierno del dato son grandes aliados. Y el gobierno del dato hay que entenderlo no tanto como un coste de la empresa, sino como una forma de entender el dato, como una forma de aproximarnos al dato. Porque un dato gobernado, un dato con calidad, lo que me va a permitir es tomar decisiones
adecuadas. Un dato malo lo que me está haciendo es jugar a la lotería. Es decir, tengo una probabilidad similar a la de la lotería de que con un dato malo tome una decisión correcta. Entonces, desde ese punto de vista, totalmente de acuerdo. De hecho, Bueno, es que lo que has dicho es que el dato es un activo de la empresa y hay que cuidarlo como tal. Si está bien, la empresa tiene más valor, y si está mal, pues tienes pérdidas pues, reputacionales, de negocio o de lo que sea. Pues, al ser un activo, pues es normal. A mí esta parte de la conversación esta parte de la conversación me parece especialmente interesante, ¿no? Y no habíamos tenido oportunidad de hablar de ella, ¿no? Y es esta dinámica también de generar también perfiles, capacitaciones y responsabilidades alrededor del dato. Ostras, pues es que esto hace 10 años no existía, ¿vale? Entonces el término de gobierno del dato y los perfiles de responsabilidad que se están generando alrededor de este método son interesantísimos y han ido evolucionando y madurando a la par que los mismos sistemas para facilitar que el dato fluya, que el dato se conecte, que el dato esté disponible, que el dato se anonimice si se necesita por políticas de LOPD o GDPR, ¿no? Entonces, cuidado porque el gobierno del dato no sustituye ni se obstaculiza, sino que madura de la mano de este tipo de herramientas, de soluciones y de aproximaciones, como no puede ser de otra manera. Y el gobierno del dato es para hacer un monográfico, una sesión monográfica. Es que te he puesto así el balón para disparar. Yo sí, vamos a ver, yo os cuento desde nuestra perspectiva un poco cómo lo vemos nosotros con nuestros clientes. Yo creo que la inmensa mayoría que han desplegado ya soluciones de gobierno del dato tienen integradas con la solución de virtualización. Juanma lo mencionaba, el linaje, la trazabilidad es completa desde el punto de vista de la producción y la producción y la explotación de los datos, ¿no? Esa información integrada con las herramientas de gobierno es fundamental, pero no solo eso, también el despliegue de las políticas. Todas las políticas que definimos en los entornos de gobierno de datos es fundamental que se puedan desplegar en los entornos productivos, y si lo podemos hacer centralizadamente, que nos valga para cualquier tipo de fuente y cualquier tipo de consumidor, pues miel sobre hojuelas. Entonces, es una pieza fundamental. Yo creo que la inmensa mayoría, alguno habrá que no, pero la inmensa mayoría cuando despliegan soluciones, en muchos casos lo ponen, fijaos, hasta como primer paso, ¿vale? Como paso número 1, cuando estoy pensando y mi proyecto va a durar más tiempo, pues empiezo a desplegar determinadas cosas porque me da esas funcionalidades que, sin ser, por supuesto, una solución de gobierno, que son fundamentales de garantizar en los entornos productivos, ¿no? Entonces, esa parte es importantísimo. Y antes mencionaba, y un poco hilando en el tema del ROI, que mencionaba Palmira el dato como activo de negocio, Forrester tiene un estudio, lo llaman ellos el Total Economic Impact, sobre el retorno a la inversión. Ellos lo llaman el impacto total económico. Hablan que no es solo ROI ni TCO, sino que tienen una visión más estratégica del dato como activo de negocio. Y hacen ese estudio sobre la virtualización de datos, hablando con clientes donde lo han desplegado y demás. Y las conclusiones que sacaron, por supuesto, cada empresa es diferente y cada uno tiene sus particularidades, pero las conclusiones que sacaron, el resumen, es que el retorno a la inversión a 3 años es del 400% con este tipo de soluciones y que tienen un payback de menos de 6 meses. Entonces, no significa, lógicamente, hay que hacer un cambio, ¿vale? Porque significa cambiar un poco la arquitectura para simplificarlo y cambiar un poco los procesos que yo estaba haciendo, pero hay un montón de cosas que voy a dejar de hacer. Voy a dejar de usar ETLs para copiar datos solo para disponibilizarlos. Voy a dejar de crear soluciones que tienen que ver con un origen concreto y con un consumidor concreto, en lugar de tener que hacer M por N, M consumidores por N fuentes, pues voy a hacerlo solo lineal. Entonces, hay un montón de elementos que hacen que el retorno de esa inversión sea muy alto y más alto cada vez cuanto más lo he utilizado. Por poneros un ejemplo, Intel, que habláis antes también del time to market. Intel, el fabricante de chips, que es cliente nuestro, tiene más de 200 sistemas integrados. Casi todos, las 2/3 partes de los accesos pasan a través de la virtualización. Bueno, pues ellos han medido las mejoras en time to market en distintos ámbitos y la mayor parte es alrededor del 90% de mejora en time to market. Entonces, eso es fundamental cuando consideras el dato como activo.
es fundamental para el negocio. La verdad es que daba para 2 webinars o 2 mesas redondas, nos quedan 5 minutos y yo diría lo siguiente, más que nada Alberto y Palmira que estáis en el día a día. Vosotros que estéis en ese día a día y tenéis, me imagino, un roadmap en la cabeza o a lo mejor hasta publicado, interno vuestro, donde estáis avanzando y sabiendo que no se arregla todo de la noche a la mañana, sino que hay que estar ahí trabajando. O sea, ¿qué tipo de estrategia? O sea, no digo que nos reveléis vuestra roadmap, pero ¿qué tipo de estrategia o qué tipo de planteamiento tenéis en la cabeza o publicáis o planteáis a la hora de ejecutarlo? Es decir, tenéis una serie de hitos, trabajáis con pruebas de concepto, hacéis pilotos, o sea, ¿cuál es, digamos, vuestra estrategia a la hora de evolucionar los sistemas tal como están hoy, a cómo queréis que estén mañana y cómo queréis que estén pasado mañana? ¿O no es posible ni siquiera hacer eso por el día a día que lo impide? Se está riendo, Palmira, por lo cual vas a hablar. No. Voy a cederle la palabra a Alberto, ya que me la ha cedido tantas veces. Bueno, bien, pues eso, no hay, tampoco hay un único enfoque, ¿no? Pues depende del sistema, de la naturaleza, no sé, pues de la necesidad del cambio y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aproximaciones por POC, hay otras iniciativas que planteamos de manera, no sé, de adopción progresiva. Bueno, depende también del estado de madurez de concienciación propia que nosotros tengamos con respecto a ese sistema o a esa solución. Así será también nuestro acercamiento y por supuesto el apoyo en partners, ¿no? El apoyo en partners, porque nosotros nuestro core de especialización es nuestro negocio, ¿no? Los seguros y la asistencia y es donde aquí nos queremos especializar, ¿no? Entonces, bueno, pues en donde no somos especialistas lo queremos reconocer rápido, superarlo rápido y acompañar y darnos la mano de un partner que sí lo sea, ¿no? Y entonces, pues, y saber que estamos bien acompañados aquí. Entonces, también somos un equipo de trabajo muy abierto para aprender, ¿no? Y para dejarnos llevar por los verdaderos especialistas. Y mientras nosotros nos seguimos haciendo más fuertes y más especialistas en nuestro core de negocio, ¿no? Que es el que da el capital el valor capital a la compañía. Mira, pues tú cierras. La verdad es que menudo estrés el de tener que cerrar, pero hay una palabra que me encanta que ha utilizado Alberto, que es madurez. Cada empresa tiene una madurez, un grado de madurez muy diferente y una idiosincrasia muy importante que hace que necesite una estrategia ad hoc. Y en todas las empresas depende de la materia que estés tratando, de a qué se dedique esa empresa, pues harás en ámbitos POPs, en otros irás a proyectos estructurales, en otros irás a servicio directamente, consultoría y que te lo haga un tercero. No hay una estrategia única, depende en ese momento la madurez, la idiosincrasia y la materia en la que lo tengas que aplicar. Esto, virtualización, es que toca a todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias, Palmira. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a Amanda. Muchas gracias a Juan Manuel. Solamente he comentado una cosa que, como sabéis, cada cierto tiempo hacemos una mesa redonda de este tipo, ¿vale? Donde planteamos un problema con expertos y con directivos. Y que también que sepáis que nosotros organizamos también algunos workshops muy concretos para aterrizar estos conceptos, porque ahora mismo se nos ha quedado la miel en los labios. Es decir, hubiéramos querido continuar incluso hasta avanzar en casos de uso muy concretos. Entonces, que sepáis que los asistentes a este webinar, pues nos pondremos en contacto con vosotros si queréis participar en workshops más concretos, ¿vale? Y solamente agradecer vuestra presencia y que nos veamos la próxima vez. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.